Anhelo trabajar por el Señor. ¿Cuántos aquí anhelamos trabajar por nuestro Dios? Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cantemos, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Cantemos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Pero yo cantar y orar y ocupado siempre estás en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a dar paso a nuestro pastor a cargo de la administración en este día. Muy buenos días, hermanos. Uy, no están los hermanos, vamos de nuevo. Buenos días, hermanos. Amén. Gracias por estar en esta mañana con nosotros aquí en la casa de nuestro Dios, donde nos reunimos cada domingo. Amén. Cada domingo a adorar y alabar el nombre del Santo de Israel. Amén. El Dios que nos permite en esta mañana estar aquí y poder presenciar su gloria a través de la palabra de Dios. Amados hermanos, algunas recomendaciones antes de la prédica. Por favor, todos los celulares los apagamos. Amén. Apague el celular porque Dios no tiene WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Amén. El Señor habla a través de su palabra. Así que, hermanos, apagamos todos los celulares y evitamos contestar durante la prédica para que evitar interrumpir a los hermanos durante el sermón. Amén. Y las preguntas, si hubieran preguntas, luego de la prédica, las intervenciones y las preguntas para que la palabra de Dios pueda correr libremente. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces en esta mañana. ¿Se acuerdan que la semana antepasada nos habíamos quedado en que David había matado a Goliat? Amén. Amén. Habíamos visto la historia de David matando a Goliat. ¿Y qué había pasado? Que cuando Saúl llega a Jerusalén victorioso, aunque él no era el que había vencido, cuenta la historia bíblica que Saúl comenzó a sentir algo de celos, porque cuando él entró a la ciudad de Jerusalén, las mujeres salían danzando y cantando: Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Entonces dijo: si a mí me dan 1,000 y a David le dan 10,000, solo falta que le den el reino. Y sí le dieron el reino. Entonces, amados hermanos, en esta mañana vamos a estar estudiando el tema David y Saúl, esperando el tiempo de Dios. David y Saúl esperando el tiempo de Dios. ¿A qué me refiero con esperar el tiempo de Dios? Vamos a verlo en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo número 24. Primera de Samuel, capítulo número 24, versículo número 8 al 13. Versículo 8 al 13. Acá hiciste delante, David. ¿Qué hiciste delante? Primera de Samuel 24, versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: También se levantó David después
saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Verso 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron para que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Verso 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Verso 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel y a quién persigue? ¿A un perro muerto, a una pulga? Verso 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Oremos a nuestro Dios celestial. Eterno Padre, gracias te damos por el gran amor que nos sabes dar a cada uno de nosotros en esta mañana, de poder estar aquí en tu casa, congregando, alabándote, bendiciendo tu santo nombre y reconociendo el grande amor que tienes para cada uno de nosotros. Permite que tu palabra en esta mañana pueda correr a través de nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos asimilar tu enseñanza y ponerla en práctica, porque lo más importante para nosotros es poner en práctica tu maravillosa palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo en la meditación en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, seguimos estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Y les hago una pregunta. ¿Es fácil esperar? ¿Usted qué opina? ¿Es fácil esperar o no? Por ejemplo, cuando uno desea llamar por teléfono a la empresa telefónica que le brinda a usted el servicio, y usted desea comunicarse urgentemente con alguien porque pasó lo más terrible que le puede pasar a un joven: se le fue el wifi, se le fue el internet, y eso es lo más terrible. Y otro desesperado va, corre de frente, marca el 123 y le dicen, por favor, marque el 0815 24 32 72 25 y va a ser atendido. Entonces uno va, marca y comienza, aló, y lo primero que escucha es, por favor, espere ser atendido. Y le pone una musiquita, ¿no?, de fondo, para que usted vaya teniendo sueño. Acá hay sitio, acá adelante también. Hay un sitio también. Y usted va teniendo sueño, y al final se queda dormido. Hermano, pueden pasar días enteros y nadie le atiende. Pueden pasar días enteros y nadie le atiende. Imagínese usted lo terrible que es esto, ¿verdad? Por eso le preguntaba, ¿es fácil esperar o no es fácil esperar? No, ¿verdad? No es fácil esperar. Por ejemplo, cuando usted sale de su trabajo, 6 de la tarde, se sube al micro y dice, ahora sí, lo único que usted desea es llegar a casa, ponerse cómodo y descansar un rato. Pero justo llega y en la avenida Bolognesi hay un tráfico de 3 horas. Le pregunto, ¿es fácil esperar? No, ¿verdad? No es fácil esperar. Por ejemplo, usted llega a la empresa de transportes y le dice, por favor, me han enviado una encomienda. Tengo familiares en Ica que me han enviado mango, me han enviado pacay, me han enviado un montón de fruta y tengo que recogerlo. Disculpe, señor, según la política de la empresa, usted tiene que traer su DNI. Bueno, acá tengo mi DNI. Muy bien, ahora tiene que esperar 7 días. Pero ¿cómo voy a esperar 7 días si me han enviado ayer para que la fruta esté en 7 días va a estar podrido? No, señor, tiene que esperar. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta, ¿es fácil esperar? No, ¿verdad? No es fácil esperar. Amados hermanos, la pregunta en esta mañana es, ¿con qué actitud nosotros esperamos el tiempo de Dios? ¿Con qué actitud nosotros esperamos el tiempo de Dios? Porque
porque no es fácil esperar, pero hay que aprender a esperar con buena actitud. Amén. Amado santo de Dios, en esta mañana vamos a ver el ejemplo de un hombre que Dios le prometió ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, vamos a ver que no era el tiempo de Dios los momentos en que él podía haber asumido el reinado en Israel. Y tuvo que aprender a esperar el tiempo de Dios. Pero mientras esperaba el tiempo de Dios, este hombre, Dios le iba enseñando algo importante a través de la vida de Saúl. En primer lugar, y tienen para apuntar allí, número 1, vamos a ver que Saúl es desechado del reinado. Número 1, vamos a ver que Saúl es desechado del reinado. Hay más, sí, a los que han venido, por favor. Gracias. Ahí le van a entregar el boletín de esta mañana. Saúl es desechado del reinado. Amén. Hubieron 3 situaciones en la vida de Saúl en la que Dios completamente desecha a este hombre del reinado de Israel. En 1 de Samuel capítulo 13, 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 15, dice la palabra de Dios. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 15. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi al pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, oiga, mire eso, subráyenlo. Me esforcé pues, dice, y ofrecí holocausto. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amado santo de Dios, en esta mañana hay algo interesante que Dios quiere que aprendamos. En primer lugar, vamos a ver el contexto. Saúl tenía una guerra contra los filisteos. Pero antes de poder salir a la guerra, los reyes tenían por costumbre ofrecer sacrificios a Dios para implorarle el favor para que ellos pudieran ganar la guerra. Lo que había pasado era de que Saúl le había dicho a Samuel, el único que tenía la autorización para ofrecer sacrificios, que por favor vaya, supongamos 4 de la tarde. Yo te espero 4 de la tarde el día domingo para la guerra. Ofrecemos el sacrificio y de ahí salimos a la guerra. Y Samuel le dijo: no te preocupes, yo voy a llegar el domingo 4 de la tarde. La situación era de que Samuel tenía la hora peruana, ¿verdad? Era un tardón. Entonces, ¿qué sucedió? Que como veía de que Saúl vio de que pasaba la hora que él había dicho y no llegaba Samuel, y quería ofrecer el sacrificio a Dios, entonces comienza a mirar, se desespera, y versículo 8 dice: y viendo que el pueblo se le desertaba, o sea que el pueblo ya estaba contra Saúl, porque Saúl no hacía nada para salir de la guerra, y los filisteos ya iban a atacar pronto. Entonces Saúl demostró que era un hombre impaciente. Saúl demostró que era un hombre impaciente. Él no era un hombre que esperara el tiempo, no, él era un hombre impaciente. Era un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias. Como vio que todo el pueblo estaba allí alrededor, queriendo rebelarse porque no hacía nada el rey Saúl, entonces él se dejó llevar por las circunstancias. Amados hermanos, recuerde algo: las circunstancias no van a determinar nuestra manera de ser. Amén. Las circunstancias jamás deben determinar nuestra manera de ser. Debemos ser siempre según el carácter de Cristo. Por ejemplo, pueden pasar muchísimos problemas en nuestra vida, pero si usted y yo tenemos el carácter de Cristo, vamos a reaccionar de la mejor manera. Pero
¿Pero por qué le hablaste a ese hermano? Porque me desespera. Recuerde, la circunstancia no va a determinar su manera de ser. Lo que va a determinar su manera de ser es el fruto del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Entonces, Saúl era un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias. Si todo iba mal, lloraba y gritaba. Si todo iba bien, estaba feliz. No, hermanos, el cristiano debe estar siempre feliz y paciente, porque su vida, su gozo, su felicidad no depende de las personas. Amén. Su gozo, su vida, su felicidad no depende de las circunstancias. Depende de aquel que dijo: mi gozo les entrego, mi paz os doy. Aleluya. De Él depende nuestra circunstancia y nuestro gozo. A Él tenemos que aferrarnos firmemente cuando tengamos problemas y dificultades. Amados santos de Dios, Saúl era un hombre impaciente, era un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias. Y Saúl, lo peor era que Saúl creía que lo que había hecho estaba bien. Versículo número 12, me esforcé y ofrecí. O sea, que él creía que lo que había hecho estaba bien. Hermanos, no hay peor persona que cuando se le dice que algo está mal, él todavía cree que está bien. Hermano, usted no debió haber hecho esto, es incorrecto. Bueno, para usted pues, pastor, para mí está bien. Pero hermano, la Biblia lo dice. Bueno, para la Biblia, pero para mí está bien. Hermano, pero Dios lo dice. Bueno, Dios pues, pero para mí está bien. Lo mismo pasaba con Saúl. Era un hombre impaciente, era un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias, era un hombre que lamentablemente creía que lo que había hecho estaba bien, a pesar de que estaba mal, amados hermanos. En el capítulo 15, número 2, vamos a ver allí, en el capítulo 15, versículo 1 al 3, vamos a ver que Saúl comete un acto de desobediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 1 al 3, cuenta la palabra de Dios de la siguiente manera. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué había pasado, amados hermanos? Cuenta la historia bíblica que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, casi 3 millones de personas iban subiendo a la tierra de Canaán. El primer pueblo que les hace la guerra, ¿cuál fue? Amalec, el pueblo de los amalecitas. Y como fue el primer pueblo que le hizo la guerra, Dios determinó exterminar a este pueblo por haberse rebelado contra él y no haber ayudado al pueblo de Dios de salir de Egipto. Y Dios dijo: raeré de la memoria de la tierra, o de la tierra, la memoria de Amalec. Y había llegado el momento, ya había un rey que Dios había puesto, que era el rey Saúl. Y a través del rey Saúl, Dios lo iba a usar como instrumento para cumplir la promesa de exterminar al pueblo que era enemigo de Dios. Y Dios manda a Samuel a decirle al rey Saúl: muy bien, rey Saúl, ahora vas a coger todo tu ejército y se cumple el tiempo de Dios. Anda y extermina al pueblo de Amalec. Pero cuenta la historia bíblica, más abajo, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Oiga, hermano, si Dios le manda cumplir algo por un profeta, ¿usted lo haría o no? Sí. Sí. Y le pregunto, si Dios le manda a hacer cosas acá, ¿por qué no lo hacemos? Amén. ¿Amén? Eso también es profecía. Esta es la palabra de Dios para el hombre. Esta es la única revelación de Dios. Aleluya. Pero hoy en día, ¿cuántos lugares? ¡Ay, la profetisa! Todos se inclinan la cabeza. Y llega la profetisa. Tú y tú, cásense. Oye, la hermana como 50 años y el otro joven de 18. Y se casan porque todo es profecía. ¡Ah, Jehová quiere flores negras! Y buscan las flores negras porque la profetisa lo ha dicho. Hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yo una vez le decía a un hermano, y no, que yo creo en profecía, yo creo en revelaciones, Dios sigue revelando. Muy bien, hermano, muy bien, ok.
¿para qué usted quiere más revelación si la que ya tiene no la puede cumplir? Claro, si lo que ya tenemos acá no lo podemos cumplir a cabalidad, ¿para qué quiere más? Amado santo de Dios, Dios había hablado a Samuel y Samuel le había dicho a Saúl lo que tenía que hacer. Y cuando Saúl no hace caso, va entonces donde Samuel, Dios, y le dice: me pesa, me incomoda haber puesto a este hombre por rey acá. Y dice de que Samuel se pone a llorar toda la noche: Señor, perdónalo, perdónalo. Y al día siguiente se va a ver al rey Saúl. Y cuenta la historia bíblica que estaba Saúl ahí construyéndose un monumento. Imagínense. O sea que encima de desobediente era ¿qué? Orgulloso. Orgulloso. Estaba construyéndose su monumento allí. Y llega Samuel y le dice: Rey Saúl, venga para acá. Oye, el profeta de Dios. Oiga, profeta, he cumplido la palabra de Dios. He hecho la palabra de Dios. Y cuando termina, y cállense. He cumplido la palabra de Dios. ¿Qué? Y Samuel le dice: no seas mentiroso. Si tú hubieras cumplido el mandamiento de Dios, ¿qué hay de esos animales? ¿Acaso no dije yo que exterminaras a todo? ¿Por qué has dejado a este animal, a estos animales allí? ¿O por qué has dejado al rey Agag libre? ¿Por qué no lo has matado? Amados hermanos, eso se llama desobediencia. No, es que el pueblo lo ha traído para hacer ofrendas a Dios. Es como si un narcotraficante dijera: bueno, voy a traer, yo soy narcotraficante, pero voy a traer $10,000 de diezmo. Pues ese dinero no sirve para Dios, porque es un dinero de pecado. ¿Amén? ¿Amén? Eso no sirve para Dios, hermano, porque es un dinero, así sea $1,000,000. Y así nos quieran regalar el terreno. No, hermanos, porque eso es de pecado. ¿Amén? Pero amados hermanos, él dice: no, es que lo hemos traído para ofrecer a Dios, pues Dios quiere que le ofrezcamos sacrificios. Ahí está. No era la orden. La orden era exterminar al rey y a todo el pueblo de Amalek. ¿Y qué hizo Samuel? Cogió su espada y lo partió en pedacitos al rey Agag. Y le dijo: eso era lo que tenías que hacer. Yo me imagino a Saúl: ay, qué violento. Qué malo, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso era lo que tenías que hacer. Y sabes una cosa, y Dios compara la desobediencia con la hechicería. Dios dice que la desobediencia es un pecado que trae las mismas consecuencias que la hechicería en el pueblo de Israel. Oiga, hermanos, qué terrible. ¿Amén? Qué terrible es esto. Mire lo que dice el versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Versículo 16. Y él respondió: di. Y él dijo: Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe en las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz. Otra vez, hermano. Otra vez. Él no entiende que lo que está mal está mal. Él cree que lo que está mal está bien. Eso es lo peor. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y de las vacas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Ahí está el problema. Que él le dices: tu Dios. Ya no era de él. Ahora era el Dios de Samuel, pero ya no era Dios de él. En Gilgal, verso 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová de tantos holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Qué Dios espera, hermanos? ¿Que usted traiga ofrendas y ofrendas y ofrendas, pero viva una vida desordenada? Dios prefiere la obediencia, porque cuando somos obedientes, nuestras ofrendas son gratas delante de Dios, hermanos.
Pero cuando hay un desobediente en la congregación que no se sujeta a las palabras sanas de Dios, que no se sujeta a la doctrina de Dios, que no se sujeta al consejo de Dios, hermanos, traiga la ofrenda que traiga. Para Dios eso es terrible, hermano. Eso es de mal olor. Eso no es agradable a nuestro Dios. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios cataloga el pecado de la desobediencia y de la obstinación con las mismas consecuencias que la idolatría y la adivinación y la hechicería. Oye, hermano, qué terrible. Claro que para Dios no hay calidad de pecados, ¿verdad? ¿O sí? No. No, ¿verdad? En la iglesia tradicional se nos enseñan las calidades de pecados. Los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Y quién le ha dicho que hay pecados buenos? Si son pecados, todos los pecados son malos. O como en algunas iglesias, que ayer escuchaba un predicador, por ejemplo, en la televisión, que decía que él cuando muera, de repente vaya con algunas faltitas a Dios, pero no va a ir con pecados. Entonces, ahora los protestantes creen que hay faltitas, y esas faltitas no son igual de pecados. Hermano, para Dios los pecados son pecados. Sean grandes, sean pequeños. Para Dios es lo mismo robar un limón que robar 20 millones de dólares en un banco. Es lo mismo. Para Dios, robar 10 céntimos es igual que robar miles de millones de dólares. Porque el pecado de robo es robo. No importa la cantidad, es robo. La mentira es mentira. Hágase igual con las circunstancias que sea. Es pecado delante de Dios. ¿Amén? Amén. El adulterio es igual de consumado solamente cuando uno mira. Es igual. Amados hermanos, pero este predicador decía, de repente cuando me muera, vaya con algunas falditas a Dios, pero no voy con pecado, decía él. Es un engaño y una mentira. Es un engaño y una mentira. Porque la Biblia dice que nosotros cada día pecamos. A pesar de ser creyentes transformados por Dios, pero pecamos. Lo que no hacemos es llevar una vida pecaminosa. Amén. No llevamos una vida pecaminosa. Por eso cada día. Ahora, ¿qué produce en el creyente cuando un creyente peca? El Espíritu Santo te redarguye y tú te arrepientes. Pero en el incrédulo no es así. El incrédulo puede pecar y pecar y pecar toda la vida y nunca va a sentir dolor por su pecado. El creyente sí, y confiesa su pecado a Dios. El incrédulo no, vive así. Amados hermanos, pero aunque para Dios no hay calidad de pecados, las consecuencias no son iguales. ¿Entienden o no? Hay consecuencias que son más terribles que otras en los pecados. Aunque todos los pecados sean iguales, las consecuencias no son iguales para todos. Pero Dios pone la desobediencia y obstinación en el mismo castigo que va a recibir el idólatra y el hechicero. Imagínense, hermano, desobedecer la palabra de Dios tiene un castigo muy grande, hermano. Es terrible desobedecer el mandato de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado grandemente. Uy, pareciera que se ha arrepentido, ¿verdad? Parece que se ha arrepentido. Verso 24. Yo he pecado grandemente, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26. Parece que se había arrepentido. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá y ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. O sea, ¿fue un arrepentimiento genuino? ¿Por qué quería que vaya Samuel con él? Para que lo honre. Exacto. O sea, a él le importaba, ojo, a Saúl le importaba más lo que la gente dijera de él que lo que Dios pensara de él. Sí, por favor, vuelve conmigo para adorar. ¿Por qué? Porque si él llegaba solo y venía Samuel y se iba, ¿quién quedaba mal? Saúl. La gente, ¿y por qué Samuel se ha ido? Ah, porque yo he hecho pecado. Él no iba a reconocer eso.
Y él dice, por favor, acompáñame, tú tienes que honrarme delante y van a faltarme el respeto. No, más importante para mí es lo que piense la gente. Hermanos, qué terrible es esto. Dentro de la historia de Saúl, encontramos un hombre que era mentiroso. Porque él dice, yo he cumplido. Mentira, no había hecho lo que Dios había ordenado. Él dice, él era un hombre que era insensible. Un hombre insensible porque a pesar de que Dios le había dicho que era su pecado, él no quería reconocer. Y dice, bueno, puede hacer, ¿no? Pero acompáñame. Era un hombre que vivía de hipocresías. Le importaba más lo que la gente diga que lo que Dios pensara de él. Hermano, yo no sé usted, pero a mí me importa más lo que Dios piense de mí que lo que la gente piense de mí. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Más me importa lo que Dios piense de mí. Hermano, ¿y por qué hace esto? ¿O por qué hace el otro? No, usted, no. A mí, hermano, yo hago la voluntad de Dios. Y no importa lo que piense otro de mí. Me importa agradar al único que me ha rescatado para ser hijo de Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos debe importar simplemente hacer la voluntad de nuestro Dios. Seguimos, amados hermanos. Hay un celular por ahí, creo. Muy bien, hermanos. Seguimos. Entonces, vamos a ver una última escena dentro de la vida de Saúl. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel, capítulo número 28, versículo 3 al 11. ¿Cuántos pecados había cometido Saúl? Hasta aquí, 2 pecados. El primero, usurpar un puesto que no le correspondía. Número 2, no obedecer el mandamiento de Dios. Número 3, Primera de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Oiga, ¿por qué siempre los filisteos estuvieron ahí para molestar al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no los exterminó y se acababan los problemas? Porque, hermanos, los filisteos fueron el instrumento de Dios para que Israel no se olvide de su Dios. ¿Sabe cómo se dice filisteos hoy en día? Palestinos. Los palestinos son los antiguos filisteos. Y hasta el día de hoy no los pueden sacar. ¿Por qué? Porque serán el aguijón de Israel para que no se olviden de su Dios. A veces Dios tiene que dejar aguijones, hermano, para que nos estén perturbando, para que no nos olvidemos de nuestro Dios. Amados hermanos, y dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera porque Dios no le contestaba. Verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Eso fue lo peor en su reinado, hermano. Eso fue lo más triste en la vida del rey Saúl. Dice, buscaba una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor llamada Agatalis que tiene espíritu de adivinación. Hermanos, es increíble que uno de los reyes, el primer rey de Israel, haya caído en un pecado de adivinación y de hechicería y de brujería. Hermanos, Dios ya había desechado a este hombre por su pecado, por su obstinación, por su orgullo, por su hipocresía. Dios ya lo había desechado del reinado. Pero este hombre seguía en ese pecado y quería seguir en ese pecado. Pero cuando vio que los filisteos vinieron a atacar al pueblo de Israel, él sintió miedo en su corazón y fue a consultar por Urim y por Tumim, que eran dos elementos, 2 piedras que tenían los sacerdotes. Si aparecía la piedra blanca, iluminándose, algunos creen eso, iluminándose era así. Si aparecía la piedra negra, iluminándose, era no. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el rey y le decía al sumo sacerdote, pregunta a Dios, ¿subiré o no subiré a la guerra? El sumo sacerdote se ponía el Urim y el Tumim debajo de su pectoral, se iba a consultar a Dios. Cuando volvía, sacaba las piedras y la piedra que resplandecía era así o no. ¿Se da cuenta o no? Pero cuando vino Saúl y le dijo al sumo sacerdote,
sacerdote, pregunta a Dios, el sumo sacerdote fue, preguntó a Dios, sacó las piedras y decía, fuera de servicio. Dios no podía contestar el pecado de ese hombre. Iba a los profetas, profetas, díganme qué dice Dios. No hay respuesta de Dios. Venía Saúl y decía, tráigame 5 al prasolán, se tomaba las 5, se quedaba dormido esperando que Dios le hable. Dios no le habló nada. Oiga, ¿sabe cuál es la desesperación de este hombre? No escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cuál va a ser la desesperación del mundo en la gran tribulación? No escuchar la voz de Dios. Porque no van a haber no va a haber predicación pública en la gran tribulación. La gente va a estar desesperada por escuchar la esperanza del Evangelio. Tanto que Dios va a mandar hasta ángeles a predicar en la gran tribulación. Hermanos, usted no se imagina la desesperación que debe tener Saúl de no escuchar la voz de Dios. Entonces Saúl se desespera y le dice, mi amigo, ¿quién es mi amigo? Samuel. Samuel era mi amigo, porque Samuel amaba al rey Saúl. El problema fue que Samuel ya se había muerto. ¿Y qué dijo Saúl? No, como sea, tráiganme la tabla de la Ouija, busquen a alguien, pero como sea voy a comunicarme con este hombre, porque él creía que era su amigo y ya había muerto. Charlie. Ya había muerto Samuel. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Viene Saúl, pero viene ¿cómo? Disfrazado, porque la pitonisa también trabajaba de manera encubierta. No vaya a ser porque como Saúl ya antiguamente había botado y raído todos los encantadores y adivinos, si ella veía que era Saúl, nunca hubiera hecho nada, ¿no? Se hubiera negado. Pero viene Samuel y la mujer le pregunta, ¿quién quieres que traiga? Tráeme al espíritu de Samuel, le dice. Y hermanos, y la mujer empieza, comienza a hacer sus conjuros, todo, y aparece un espíritu. Oiga, yo no sé si la mujer realmente trabajaba por broma, de repente ¿sabe qué? Esos que hacen brujería, todo, muchos de ellos son simplemente palabreros, no trabajan de verdad. Los que trabajan de verdad son los que tienen pacto con el diablo, o ven espíritus y se manifiestan cosas por el estilo, ¿no? Pero hay muchos que no trabajan así. Pero si la mujer se asustó, fue porque tal vez trabajaba de mentirita y ahora sí se le presentó uno de verdad. ¿Me entiende? Y ella dijo, oye, ¿quién eres tú? Le dice. Y cuando se descubre el rey Saúl, no, le dice, no, ¿qué tienes? ¿Me vas a matar? No, te prometo que no te mato. Dime, ¿qué ha pasado? Veo espíritus, dioses, que suben de la tierra y veo un hombre con un manto. ¡Ese es Samuel! Dime, ¿qué te dice? Espérate. Se mete el espíritu dentro de la mujer y la mujer comienza a hablar, como si fuera Samuel. Eso se llaman los medium, ¿verdad? Y comienza ella a decirle, ella comienza a hablar en nombre de Samuel. Dice, muy bien Saúl, ¿qué sucede? No, Samuel, por favor, dame tú la solución. Mira, vienen los filisteos a pelear y yo, Urim, Tumim, nadie me quiere, Dios no me quiere contestar. Dime tú que Dios sí habla contigo. Dime cuál es lo que Dios tiene que decirme para subir a la guerra o no. Y Samuel dice, para eso me has despertado, para eso me has levantado, le dice. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo aquí. ¿Qué le estaba diciendo? Te mueres. Y se fue. Ahora, hay una gran discusión si fue o no fue el espíritu de Samuel o no, eso no vamos a meternos ahorita. Pero, amados hermanos, lo cierto es que este hombre ya había cometido un pecado. Amados hermanos, Saúl era un hombre que Dios lo había abandonado. Es triste cuando un creyente abandona a Dios, pero es más triste cuando Dios abandona a un creyente. Este hombre no tenía la voz de Dios ni la respuesta de Dios, y Saúl cayó en un pecado de desobediencia, porque recuerde, ¿qué le dijo Dios? La desobediencia es igual a la adivinación. ¿Y en qué cayó después? En la adivinación. Amados hermanos, mientras esto pasaba en la vida de Saúl, ¿qué le había dicho Dios a David? Que espere, porque iba a ser el próximo rey, ¿verdad? Entonces, David pudo haber sido el próximo rey, sí. Sin embargo, él no apresuró el tiempo de Dios, él esperó. ¿Qué le estaba enseñando Dios a David durante este momento? Dios le estaba enseñando a David que una persona desobediente recibe castigo. O sea que la vida de Saúl fue un ejemplo vivo para el rey David, de que cuando sea rey no debía caer en lo mismo. Si David se hubiera apresurado, ¿hubiera sido rey? Sí, hubiera sido rey, pero no hubiera aprendido de la vida de otros.
Así que Dios escogió a Saúl como un elemento en sus manos para que su vida sea un ejemplo de cómo el pecado destruye a las personas. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿usted está esperando el tiempo de Dios en este momento? Hay muchas cosas que le hemos pedido a Dios o promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y mientras se cumple eso, ¿qué nos está enseñando Dios? A través de la vida de otros. Porque a través de la vida de Saúl, Dios nos enseña que toda desobediencia es castigada, que el pecado destruye a la persona. Y David, estando fuera, miraba lo que estaba aconteciendo. Número 2. Tiene para apuntar allí. Saúl envidia a David. Número 2. Saúl envidia a David. Saúl envidia a David. Cuando David llega a su casa en el palacio, cuando Saúl llega a su casa en el palacio real, la gente feliz clamaba y saltaba: ¡Ah, David, David! Las mujeres se alaban los cabellos: ¡Ah, David, David, el grande, el fuerte, el victorioso! Y Saúl: ¡Ah, hola, ¿cómo estás? ¡David, David! ¿No? O sea, poco importancia le daban al rey, y David ahora era la sensación del momento. Todos los periódicos del momento, el Comercio de Jerusalén, Perú 21 de Israel, no, Israel 21, ¿no? Todos los periódicos del momento, hermanos, sacaban noticias de lo glorioso que había sido Dios en la vida del rey David. Perdón, de David, el joven. Pero no decían nada de Saúl. Más bien, si la gente hablaba las noticias de Saúl, ¿qué dirían? Uy, se acobardó. Uy, se corrió. Y de repente hasta habrían hecho bromas en medio del pueblo acerca del rey que debía salir adelante. Y no, era el que estaba más atrás, cuidado. Hermanos, qué triste habría sido la vida de este hombre. Así que Saúl se propone matar a David. ¿Cuántas veces intentó el rey Saúl matar a David? Muchísimas veces. Miren lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Versículo número 6 al 9. Dice la Biblia: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos y alegría, instrumentos y música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 1000, David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl, no le gustaba la música del momento, ¿no? Y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí solamente me dieron 1,000. No le falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 10, dice la Biblia: y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. O sea, le vino locura como castigo. David tocaba con su mano en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Esta fue una de las primeras veces en que Saúl intentó matar a David. La segunda vez, por ejemplo, capítulo 18, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera buscó? Él dijo: ya, si me está evadiendo las lanzas, muy bien, yo no lo voy a matar, porque después yo voy a quedar mal. Voy a dejarle un encargo. Y le dijo: David, hijo mío, ¿tú me amas? Sí, padre mío, yo te amo. Muy bien, te voy a regalar la mano de mi hija mayor. Pero vas a hacer un encarguito. Te vas a ir y vas a buscar a los filisteos y vas a circuncidarte 100 filisteos. Y me vas a traer los prepucios acá. Y yo voy a ver, y cuando vea que me has sido fiel, entonces yo te voy a dar a mi hija por mujer. Ahora, ¿usted se imagina eso? Tener que agarrar a 100 filisteos y circuncidarlos. Él solo. ¿Y qué dijo el rey David? No se preocupe, rey, yo mismo voy. Ahora, ¿era algo imposible o no? Claro que era imposible. Pero ¿qué dijo Saúl? Yo no lo voy a matar, solito lo van a matar. ¿Y cómo vino el rey David? Con una bolsa llena de 100 prepucios. Ahí está el rey. 100 filisteos. Hermanos, porque Dios estaba con el rey David. ¿Amén? Dios estaba con David. Dios le había prometido algo a David.
David no podía morir antes de tiempo. Hermanos, usted no va a morir hasta que vea la promesa de Dios en su vida. Usted no va a morir hasta que Dios no haya terminado de obrar en su vida. La Biblia dice, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? ¿Qué promesa tiene usted aferrada en su corazón? Espere, porque si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer en su vida. Así que no desmaye, porque no va a morir hasta que sus ojos vean la promesa de Dios, hermano. Hermanos, qué santo es el Señor. Y la tercera ocasión, capítulo 19, versículo 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Verso 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en la casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. O sea, se dio cuenta de que ya no podía estar cerca al rey. Ya no podía estar cerca a él. Así que durante 3 veces Saúl busca matar directamente a David y no puede. Y cuando David huye la tercera vez, empieza la persecución. Entonces David se va al desierto, se pierde por el desierto, y allí, curiosamente, con el tiempo, se enteraron de que había un guerrero por allí. Y los que estaban hambrientos, los que no tenían trabajo, la gente desdichada del pueblo, comenzó a unir al rey David, y sin querer, de la noche a la mañana, David ya tenía 300 hombres. Imagínense, 300 hombres que le seguían para pelear junto con él. Pero ¿quién iba buscando? Todo el ejército de Israel, comandado por Saúl, buscaba por todo el desierto, los peñascos y por todos los rincones de Israel al rey David. Amados hermanos, sin embargo, cada vez que Saúl estaba cerca, muy cerca de David, Dios intervenía y guardaba a David. ¿Para qué? Para que viera la gloria de Dios. Amados hermanos, ¿qué le estaba enseñando Dios a David? Le estaba enseñando Dios a David, por medio de la vida de Saúl, que la envidia destruye. Amén. Primero le enseñó que la desobediencia destruye. Luego Dios le enseñó a David, por medio de la vida de Saúl, que la envidia también destruye. Amén. Entonces no debemos envidiar, hermano. No debemos envidiar nada de los incrédulos, menos nada de los hijos de Dios. Así que si un hermano tiene un cargo, si una hermana tiene una actividad, si un hermano tiene más posibilidades que otros, no le envidie. Glorifique a Dios por ello, porque Dios sabe cuánto darle a usted y cuánto darle a otro. Hermano, no podemos vivir de envidias, envidiándonos. La hermanita, ¿cómo está, hermanita? Es una hipócrita. Hermanita, ¿cómo está, hermanita? Y vivimos echándonos cuchillos por detrás y por detrás, en vez de hablar directamente a la cara, hermano. ¿Tiene algo con su hermano? ¿Quiere decirle algo? Ahí está, vaya y acérquese. Vaya y acérquese. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. O sea, ¿por qué lo va a decir a otro? Vaya a la persona y dígasele: mira, hermana, no me gustó tu falda. Ya, se acabó. Pero, oiga, hermanita, qué horrible falda. Hermanita, ¿cómo está usted, hermana? Vivimos de hipocresías y de envidias, hermano. Dios guarda nuestros corazones, porque podemos terminar como el rey Saúl. ¿Cómo? Loco por la casa, dando vueltas. No quiere decir así, ¿no? Podemos acabar con el castigo de Dios en nuestras vidas, porque todo castigo, todo pecado, Dios castiga. Amén. Amén. Número 3, terminamos acá. La muerte de Saúl. La muerte de Saúl. Número 3, la muerte de Saúl. ¿David tuvo oportunidades de poder matar al rey Saúl? Sí, hermanos. David tuvo 2 oportunidades para adelantar el tiempo de Dios. ¡Ojo! David tuvo 2 oportunidades para apresurar el tiempo de Dios. Primera oportunidad, 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, versículos 3 al 7. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Dice la Biblia. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo:
sea, este es el día que Jehová te ha dicho que vas a ser rey. Mátalo. He aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó de la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extiende mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, ¿qué había pasado? En esa persecución en donde Saúl salía con su gente y David estaba oculto, justo algo había comido Saúl que le había hecho daño al estómago. Algo así. Entonces él dice: paren acá, dice Saúl. Y como no había un baño cerca, entonces él va a una cueva. ¿Y de dónde saca ese herejía el pastor? No, es que ahí dice la Biblia que fue a cubrir sus pies. ¿Qué entiende usted por cubrir sus pies? Es un eufemismo. Cuando una palabra parece malsonante en la Biblia le pone un equivalente que no tiene nada que ver con la palabra original, pero es para evitar que las personas se sientan un poco ofendidas con el término que usa. Por eso la Vulgata Latina le pone para evacuar el vientre. O sea, entró a hacer sus necesidades. Cubrirse los pies significa ir a hacer sus necesidades. Entonces, como algo había comido el rey Saúl, ¿qué había comido? No sé, pues. Justo se le hizo daño al estómago y él necesitaba entrar al baño. Buscó una cuevita, se metió en la... Pero justo, hermano, justo fue la cueva donde estaba David con todos sus hombres. Imagínense. Ahora, ¿qué concentrado estaría Saúl? ¿Qué concentrado estaría el pobre Saúl, no? Concentrado, que todos los hombres que estaban dentro de la cueva, le dicen a David: David, se cumplió el tiempo, este es el tiempo de Dios, anda y mátalo. Ahorita de los 300 vamos y lo linchamos a este sinvergüenza. Y dijo David: cállate la boca. Comenzó a ir así. Por eso le digo, qué concentrado habrá estado, que le cortó el borde de su manto, pero él no sintió nada. Imagínense, ¿no? Luego va y le preguntó: ¿y por qué no lo mataste? Yo no voy a apresurar el tiempo de Dios. Tuvo para apresurar el tiempo de Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía esperar. ¿Amén? Amén. David sabía esperar el tiempo de Dios. ¿Amén? Amén. Tuvo para apresurarlo, pero no lo hizo. Él amaba a Dios. Él más dijo: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Hoy en día, ¿cuántos pastores hay que dicen: yo soy el ungido de Dios? ¿No? Yo soy el ungido de Dios. Y el que se levante contra el ungido, juicio, peste, plaga, maldición, las copas de la ira del Apocalipsis y toda la marca de la bestia sobre él. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos son ungidos de Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! Todos somos ungidos de Dios. Todos. Acá no hay una persona que sea el ungido de Dios. Todos los cristianos son ungidos de Dios. Usted y yo, porque Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo. Primero de Juan capítulo 2 versículo 20. La unción que recibisteis en Él permanece en vosotros. Amén. Segundo de Corintios capítulo 1 versículo 22. Dice la Biblia: porque fuisteis ungidos con el Espíritu Santo. Así que aquí no hay de que yo soy el ungido. Tú eres ungido, yo también soy ungido. Gloria al Señor. No, es que el pastor tiene una unción distinta. Yo no tengo ninguna unción distinta. El mismo Espíritu Santo que tiene usted, yo también lo tengo. La misma palabra que Dios que tiene usted, yo también la tengo. Amén. Y si el pastor puede cumplir la palabra de Dios siendo ser humano, usted puede cumplir la palabra de Dios porque es también ser humano. Pero hermano, ¿cómo hay gente por ahí? Yo soy el ungido, cuidado. Y ya ven, David no fue contra el ungido, usted no vaya contra el pastor. Eso es un engaño. No porque sea el pastor hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto porque es un hermano igual que usted y que yo. Y si respeta al pastor, respete también a su hermano, porque todos somos hermanos aquí. Y si ama a su pastor, ame a su hermano, porque todos somos hermanos. Y si apoya a su pastor, apoye también a su hermano, porque todos somos hermanos. Amén. Aquí en la iglesia, hermanos, no hay esa escala social donde el pastorado es una clase social, un argot. Muy bien, aniversario de la iglesia, todos los hermanos comen arroz con huevo y el pastor su pollo a la brasa con todos los pastores. No. Si todos tenemos que comer arroz con huevo, todos comeremos arroz con huevo. Y si todos tenemos que comer pollo a la brasa, todos comeremos pollo a la brasa.
porque todos somos parte del pueblo de Dios. Pero en el caso de David no era así, porque el Espíritu Santo solamente estaba sobre uno, sobre el rey. En ese momento, y ojo, Saúl no era pastor, era un rey, y tenía el Espíritu Santo allí, dentro de él, como hoy está en usted y en mí. Entonces, como David no era rey y no había tenido la unción física del aceite, él no era el ungido de Jehová. ¿Entienden o no? El ungido era solamente el rey que recibía el Espíritu Santo y recibía la unción del aceite. ¿David tenía la unción del aceite? No, entonces no era el ungido, pues. Él tenía que esperar el tiempo de ser el ungido de Dios, recibir el aceite para ser rey, y él no era el ungido de Dios. A eso se refiere. Amén. No era una unción espiritual, era una unción física con aceite que se hacía a un rey. Amén. Por eso dice, no voy a extender mi mano. Él es el rey, Dios lo ha puesto y Dios lo saca, yo no. Luego sale Saúl de la cueva, ya más tranquilo, y arriba de la cueva, ¿quién estaba? David. Mi rey, mi señor. ¡Ay, todos los flecheros ahí todos con su balde! ¡Ay, ahí está David! ¿Y qué dijo? Cállense la boca. ¿Qué pasó, hijo mío? Mira, aquí está el borde de tu manto. Te tuve para matar, pero no lo hice, porque te respeto. ¿Quiénes son esos que te dicen a ti de que yo quiero tu mal? Si hubiera querido tu mal, te hubiera matado. No te he matado. Quiere decir que yo te amo. ¿Y qué le dijo Saúl? ¡Oye, hijo mío, ven para abrazarte! Preparan las lanzas. ¡Ven para abrazarte, hijo mío! Le dijo. Y David le dijo, ya, mañana voy. Y se fue. ¿Tuvo otra oportunidad? Sí, más adelante. Capítulo 26, versículo 6. Capítulo 26, versículo 6. Entonces David dijo a Abimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvi, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Verso 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra en la cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, nuevamente. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y seré inocente? Verso 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su vida llegue que muera, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme de Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño había enviado Jehová, que había caído sobre ellos. Nadie, hermano, dormían como roca, nadie se movía. ¿Ve? Porque fue una conversación un poquito larga, ¿no? Ya cualquiera se hubiera, ¡oye, está David! Los 800 hubieran matado al pobre David y a Abisai. Pero no, hermano. ¿Qué nos enseña? Nuevamente, David manda una señal al pueblo. ¡Rey Saúl! Ahí estaba el ejército. ¡Oye, ahí está David! Vamos a matarlo un ratito, dice un ratito. ¿Quiénes son tus mejores hombres? Pues acá, Joab, general del ejército peruano. Ha pasado entrenamiento en Chile, ¿no? Pasó entrenamiento en el ejército de Israel. Estos son los mejores que tengo yo. Muy bien, eso no sirven para nada, le dice. Yo he estado en la noche a tu costado. ¿Y sabes cómo estaban? Durmiendo. Y he tenido para matarte y no lo he hecho. No, eso es mentira. ¿Cómo? Evidénciame de que realmente eso ha pasado. Mira, tu vasija y tu lanza. ¡Hoy mi vasija! Y lo tenían allá. Y David dijo, ya ves, he tenido para matarte, pero no lo he hecho. Hermanos, David tuvo para apresurar 2 veces el tiempo de Dios, pero no lo hizo. Muchas veces, hermanos, Dios prueba nuestro corazón más de una vez para ver qué hay realmente en nosotros. A veces pasamos malas circunstancias, la pregunta es cómo reaccionamos. ¿Verdad? ¿Somos pacientes o impacientes? Sucede un problema y ¡ay, que por qué esto, por qué el otro, siempre a mí! Y ¡ay, que esto y que el otro, y yo! Hermanos, hasta que no reaccione bien, Dios le va a seguir probando. ¿Entiende? Hasta que usted no reaccione bien,
Dios le va a seguir probando allí donde duele. Cuando usted reaccione bien y vengan los pruebas y usted diga, gloria a Dios, gracias Señor, Dios va a decir, pasó la prueba, 20, nunca más. Amén. Amén. Dios es sabio con nuestras vidas, hermano. Dios trata nuestros corazones. Gracias. Así que Dios de la misma manera estaba tratando con el rey David 2 veces. Y Dios dijo, nunca más. Muy bien, él aprendió a esperar el tiempo de Dios. Hasta que llegó el día deseado. Capítulo 31. Capítulo 31, versículo número 1 al 6. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Hermanos, una persona que desobedece a Dios no puede vivir feliz. Esa es la enseñanza en esta mañana. Una persona que desobedece a Dios no puede vivir feliz. San Agustín de Hipona decía, Dios nos has creado para ti y solamente en ti hallaremos reposo. Nunca va a encontrar un descanso hasta que no vaya a Dios. Amados hermanos, una persona que desobedece a Dios va a ser infeliz. Un creyente nunca debería llegar a un estado de depresión tal. Hay creyentes que están deprimidos. Hermano, levántese de la cama, son 41 días que usted está echado en la cama y no, ay hermano, los problemas, yo no quiero saber nada, y hasta buscan suicidarse. Un creyente no va a pasar eso, hermano. Amén. Amén. Un creyente no, porque un creyente tiene la esperanza de Dios. Un creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, que le dice, levántese de la cama y salga adelante, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Pero Saúl al parecer no era creyente, era un incrédulo. Y como ya todo había acabado y él se dio cuenta que ya había todo, su vida había sido de infelicidad, la única manera de poder refugiarse fue a través del suicidio. Hay solamente 2 casos en la Biblia de suicidio: de Saúl y de Judas Iscariote. No hay ningún caso de un creyente que se haya suicidado. ¿Amén? Amén. No lo hay. Entonces tengamos, hermanos, conciencia de esto. Una persona que no tiene a Dios, es una persona que va a estar infeliz. Cuando muere el rey Saúl, ojo aquí, cuando muere el rey Saúl, también murió aquel día su hijo Jonatán. Pero Jonatán amaba a David. Era el mejor amigo que tenía David. ¿Qué pasó con Jonatán? ¿O por qué David amaba tanto a Jonatán? Vengas el próximo domingo y vamos a continuar la historia de David y Jonatán. Vamos a orar en esta mañana.